año estábamos ya algunos entrando al estadio Corregidora. ¿Se acuerdan? Allí cantamos un canto que compusieron allí en la parroquia de Pentecostés. Al Dios bueno y grande demos gracias. ¿Se acuerdan? Al Dios bueno y grande demos gracias. Al Dios bueno y grande demos gracias. Otra vez. Al Dios bueno y grande demos se recibe por herencia. Nosotros no somos cristianos por herencia. No somos cristianos por tradición. La identidad cristiana no se recibe por costumbre, se adquiere a través del camino de la iniciación cristiana, que comienza con el querigma, que es un proceso por el que la propia vida se va configurando con Cristo a partir de la experiencia de la conversión y de la participación de la Pascua de Jesús. Es decir, el triunfo del amor de Dios sobre el poder del mal y de la muerte. La fe, pues, hermanos, no es un dato de la naturaleza. En la asamblea de Canal de San Juan del Río, decíamos que el ADN de los discípulos misioneros nos lo da el bautismo, que es un nuevo nacimiento. Es ahí donde nacemos como discípulos misioneros. La fe no es un dato de la naturaleza que se adquiere automáticamente por el hecho de nacer. La fe es un acto que necesita todo un proceso, pues, iniciatorio. Decía Tertuliano, el cristiano no nace, el cristiano se hace. El cristiano no nace, se hace. Y este hacerse ocurre en la mediación de una comunidad cristiana. Esto es lo que nos proponemos en este tercer paso de la misión intensiva, que ahora la asumimos como la misión permanente. Hace 3 años, pues, aquí en este lugar les recordaba que decíamos que la finalidad de la misión era aterrizar en pequeñas comunidades y ministerios. Y nos propusimos el siguiente objetivo: propiciar que el encuentro con Jesucristo se aterrice y se desarrolle dentro de los grupos, movimientos, pequeñas comunidades, etcétera, para aprender a vivir la fraternidad y vivir el proyecto de Jesucristo resucitado. Y también aquí reflexionamos en los 7 pasos que íbamos a dar después del querigma. El primer paso, decíamos, era dar acompañamiento a los grupos, movimientos, comunidades, etcétera, que surjan de los retiros querigmáticos,
según el proceso. Se hace un retiro y después hay que invitar a los hermanos a formar comunidad y hay que acompañarlos. Segundo, organizar reuniones sectoriales de análisis, planeación y evaluación de la marcha de la misión permanente. Tercero, realizar reuniones parroquiales de análisis, de planeación y evaluación de la misión permanente en la parroquia. Actualizar el plan parroquial de pastoral. Participar en las reuniones diocesanas sobre la misión continental permanente y realizar por lo menos una misión parroquial intensiva al año. Y la actividad número 7, decíamos, crear y promover instancias de formación parroquiales, decanales y diocesanas. ¿Saben qué es esto? La cápsula del tiempo. El padre Martín nos va a explicar qué contiene. A mí me pidieron que en esta cápsula pusiéramos algo sobre la pastoral, y allí está el plan parroquial, el plan diocesano de pastoral, y están todos los folletitos que utilizamos para la misión permanente. Y me pidieron que dijera cuántas comunidades hay en la diócesis. Sacamos una aproximación de 3.750 y tantas pequeñas comunidades en la diócesis. 3.750 y tantas, 57 me parece, pequeñas comunidades de nuestra diócesis, que han ido surgiendo desde hace muchos años, pero sobre todo en estos últimos años se han multiplicado. El señor obispo insiste en todas las asambleas decanales en donde presentamos la programación que la misión aterriza y la misión madura cuando después del querigma formamos las pequeñas comunidades. Y luego empezamos toda una pastoral de seguimiento, porque la meta es ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Así que tenemos un camino largo que recorrer. ¿Y por qué? ¿Por qué las pequeñas comunidades? ¿Por qué tanta importancia a las pequeñas comunidades? El Papa Francisco nos ha dicho que no nos dejemos robar la comunidad, porque hay muchos signos de un individualismo enfermizo que hace que los cristianos pierdan su identidad comunitaria. Y nosotros no somos solos. La palabra iglesia quiere decir comunidad. Y es eso lo que el Papa percibe que nos están robando. En la Evangelii Gaudium, el Papa hace un estudio muy hermoso sobre lo que nos están robando hoy y que necesitamos recuperar. La Biblia dice que Dios escuchó los clamores, los gritos y las angustias de su pueblo. Y en cada angustia descubrió una causa, y para cada causa hizo una ley, un mandamiento. Y así llegó a formular los 10 mandamientos que combaten las diversas causas y formas de opresión que hacían llorar y gritar al pueblo allá en Egipto. De manera análoga, el Papa Francisco también descubre que hoy hay verdaderos desafíos, grandes causas
que nos están robando nuestra identidad. Por ejemplo, mira cristianos convertidos en momias de museo, así dice el Papa. Mira cristianos convertidos en momias de museo. Descubre la causa. Dice, la causa es la asedia egoísta. Y formula un mandamiento. Dice, no nos dejemos robar la alegría misionera. Mira cristianos con cara de vinagre. ¿Han oído eso? Mira cristianos con cara de vinagre del Papa. Descubre la causa. Dice, la causa es el pesimismo estéril. Y formula un mandamiento. Dice, no nos dejemos robar la esperanza. Mira cristianos aparentes, autorreferenciales y narcisistas. Descubre la causa. Dice, la causa es la mundanidad espiritual que hace gente hipócrita, de doble cara, de doble vida. Y formula un mandamiento. Dice, no nos dejemos robar el evangelio. Mira cristianos enfermos por el individualismo y la soledad. Señala la causa, dice, es el inmanentismo, una corriente filosófica muy poderosa en nuestro tiempo. Y formula el mandamiento, dice, no nos dejemos robar la comunidad. Y así el Papa enumera una lista de valores que nos están robando, y él con un estilo mandamental, así como allá en el Sinaí, dice, no nos dejemos robar el entusiasmo misionero, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora, no nos dejemos robar la esperanza, no nos dejemos robar el evangelio, no nos dejemos robar el ideal fraterno, no nos dejemos robar la comunidad. Y como se puede ver, no se trata de robar cosas, sino de robar el reino y los valores que son los que dan identidad y mística a la Iglesia de Jesucristo. Por eso el Papa nos invita con vehemencia a que no nos dejemos robar. Pero también nos invita a localizar al ratero. No solamente que no nos dejemos robar, a localizar al ratero y a constituirnos en estado de misión permanente. El Papa tiene muy clarísimo, la renovación de la Iglesia está en la misión permanente, en la salida misionera. El diccionario dice que la palabra robar significa despojar a otro por medios ilícitos de lo que por derecho le pertenece. Los sinónimos de esta misma palabra robar son quitar, pillar, hurtar, rapiñar, extraer, saquear, depredar, desvalijar, saltear, detraer, etc. Estos sinónimos describen la manera violenta con que se lleva el acto de robar, situación que se vuelve todavía más peligrosa porque no se trata entre nosotros de que nos roben cosas, sino de que nos roben nuestra propia identidad. No es lo mismo que te roben tu cartera a que te roben tu identidad. Y nuestra identidad, hermanos, es el entusiasmo, es la alegría, es la esperanza, es el evangelio, es la fraternidad, es la comunidad. Por eso no nos dejemos robar, dice el Papa. El señor obispo ya en estas asambleas ha ya definido que la dimensión que en la pastoral profética se llama dimensión misionera haga un equipo ad hoc para acompañar a las pequeñas comunidades.
porque son 3.757 pequeñas comunidades ya en nuestra diócesis y necesitan un acompañamiento cuidadoso, delicado, porque una pequeña comunidad es como un bebé. No basta con que el bebé nazca, hay que darle de comer y ayudarlo a crecer. Por eso el señor obispo quiere que para la asamblea de este año todas las parroquias lleven su equipo ad hoc de la misión permanente, con la misión, entre otras cosas, de acompañar a las pequeñas comunidades en este camino de recuperación de la identidad y de los valores del reino. Y ya nosotros le hemos avanzado, con los decanos hemos hecho ya un proyecto que voy a comentarles finalmente. A nivel parroquial, queremos fortalecer los consejos de pastoral, ya están en su año número 24. Queremos fortalecer los, Padre Saúl, bienvenido. Queremos fortalecer los consejos de pastoral formados por discípulos misioneros. Ahora los consejos están muy vivos, se nota, pero es necesario que se fortalezcan ahora con todo lo nuevo que está surgiendo. Por ejemplo, hace 24 años no había sectores parroquiales. Ahora ya hay sectores en las parroquias. Las parroquias están sectorizadas y cada sector tiene una organización similar a la de la parroquia y de la diócesis. Todo eso hay que aprovecharlo para enriquecer los estatutos de los consejos parroquiales de pastoral y fortalecerlos. Hace falta crear un equipo itinerante de discípulos misioneros para promover y acompañar la misión permanente. En cada parroquia hace falta un equipo fuerte de hermanos que se dediquen al querigma, el equipo de evangelización de la parroquia. 3. Necesitamos establecer el ministerio parroquial de la predicación. 4. Establecer el ministerio de la iniciación cristiana. 5. Establecer el ministerio de acompañamiento a las pequeñas comunidades. 6. Renovar la escuela parroquial de pastoral. 7. Promover los cursos de la escuela de San Andrés, cine, catecumenado, etc. Y promover instancias diocesanas de pastoral. Todo esto es lo que el señor obispo le ha encomendado ahora al padre Rogelio, que es el que coordina la comisión de la pastoral profética, que coordinará a todos los grupos que surjan, a todos los grupos, comunidades, movimientos que surjan a partir del querigma. A nivel de canal, necesitamos crear espacios de canales de animación pastoral. 2. Promover la comunión misionera entre decanos y decanatos. 3. Promover instancias de formación y acompañamiento a nivel de canal. Y a nivel diocesano, crear el Consejo Diocesano de la Pastoral. 2. Elaborar un proyecto diocesano para acompañar la aplicación del plan diocesano correspondiente a la misión permanente, que incluya cursos, retiros, orientaciones, etc. 3. Elaborar y promover las orientaciones para la creación de escuelas parroquiales o de canales de pastoral. Y 4. Promover las instancias diocesanas de formación en la pastoral y en los decanatos. Como ven, tenemos rumbo y tenemos mucho trabajo que hacer,
Lo que hace falta es no perder el tiempo viendo los defectos de los demás, sino trabajar con las cualidades. Pues que Dios así nos lo conceda. En este año, como todos sabemos bien, nuestro plan diocesano de pastoral pues nos invita a tener como énfasis el tema de la comunicación. Y creo que es un año en el que tenemos además la oportunidad de entender esta cuestión de la comunicación. Es una oportunidad de retomar todo lo que hemos estado celebrando y viviendo cada uno de estos años en esta tercera etapa del plan diocesano. Hablar de la comunicación no excluye el tema de la liturgia, hablar de la comunicación no excluye el tema de la cuestión social, la cuestión profética, el tema de la familia, o cada uno de los temas, los énfasis que a lo largo de estos años hemos enfatizado y trabajado. Tenemos esa oportunidad, pues, en este año de reflexionar y de asumir de manera sintética y de manera conjunta todo lo que se ha venido caminando. Este sería lo primero que señalaría. Lo segundo, bueno, pues aquí están todos los consejos parroquiales. Qué dicha y qué momento eclesial pues tan más hermoso, bajo la guía de sus pastores, sus párrocos, sus sacerdotes, vicarios. Y quisiera dejar esta reflexión o plantearla en una sola idea. Los consejos de pastoral tienen la vocación de comunicar vida y amor. Es una vocación propia de los consejos de pastoral. En este año de la comunicación, que todos los consejos parroquiales sientan esta vocación de comunicar vida y amor. ¿Lo repetimos? Comunicar vida y amor. Y si reflexionamos bien esta expresión, fíjense qué responsabilidad tan más grande que tienen los consejos parroquiales. Pero no como una responsabilidad, como una simple obligación, sino como una dulce obligación de amor. A veces cuando hablamos de la comunicación pensamos en internet, en teléfonos celulares. No, eso no es la comunicación, esos son medios como comunicamos. Lo más importante es cómo nos comunicamos, lo que comunicamos. Y pues hoy esta reflexión es: los consejos parroquiales están llamados, tienen una vocación a comunicar vida y amor. ¿En qué fundamentamos esto? Quiero señalar 4 puntos. El primero de ellos: Dios es principio y es origen de comunicación y comunión. Esto se da en el misterio trinitario. Entre las 3 divinas personas se da la perfecta intercomunión de amor. Ahí está el origen y el fundamento de la comunión y de esta vocación de los consejos, la Trinidad. Y
nosotros, como seres creados a imagen y semejanza de Dios, capaces precisamente de conocerlo y de amarlo, pues nos implica también esta vocación, así como la Trinidad, esta vocación a vivir la comunión. Porque comunicación es comunión. Entonces los consejos son principios de comunión. Ahí tenemos que fomentar el amor, tenemos que fomentar el diálogo, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a comunicar. Nos dice un dicho: hablando se entiende la gente. Y las mayores dificultades que tenemos muchas veces en los consejos es que no hablamos bien, no nos comunicamos. Y por eso tenemos que revisar todos los niveles de comunicación. Ya hacíamos un ejercicio los sacerdotes, ¿no? Cómo nos comunicamos, cómo se comunica el obispo con sus sacerdotes, bajo este principio. Cómo nos comunicamos los sacerdotes con nuestro obispo. Una comunicación cuyo principio es la Trinidad, fuente de vida, fuente de amor. ¿Cómo se comunican los sacerdotes con sus laicos, con sus agentes de pastoral? ¿Cómo se comunican los agentes de pastoral y los fieles laicos con sus sacerdotes? No a través de qué. No, es que tengo el celular y no es a través de qué. La pregunta no es a través de qué, sino cómo. Tiene que ser una comunicación efectiva y afectiva, de mutua comprensión, y que nos lleve a todos a vivir la comunión. Hablando se entiende la gente. Y muchas veces antes de hablar tenemos que aprender a escuchar. Ayer decíamos en la Santa Eucaristía, con el Salmo 94, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Creo que esta es una dificultad, ¿no? A veces somos muy sordos, y dicen que el sordo no oye, pero bien que compone. Y a veces componemos muchas cosas, y esto no genera comunión. Imagínense a la Santísima Trinidad en un diálogo continuo. Sobrepasa, claro, mi inteligencia pensar esa comunicación, pero es una intercomunicación de amor, es lo que podemos entender, mutua. Pues así los consejos parroquiales. Segundo, ¿cómo hace frío? Segundo, Cristo es el comunicador por excelencia. Esa es la palabra eterna del Padre. Fíjense, qué hermosa palabra fue emitida por Dios. Una voz dulce, exquisita, que nos habla, si lo queremos visualizar, al oído, ¿sí? Con amor, con ternura, con cariño, ¿sí? Y esa voz, esa palabra es Jesucristo. Y Cristo, pues, es el comunicador por excelencia. Por eso el misterio de la encarnación, el Dios que sale al encuentro. Hoy estamos celebrando el día de la presentación del Señor, mejor conocido como el día de la Candelaria, las candelas, ¿no? Donde el Señor reconoce a Jesucristo como luz de las naciones. A esta fiesta en Oriente se le llama a la iglesia la fiesta del encuentro, del encuentro. Pues Cristo es la palabra del Padre que sale a nuestro encuentro. Y eso tenemos que vivir en los consejos, un continuo encuentro, no un continuo encontronazo, porque si se dan muchos encontronazos en los consejos, ¿o no?
en el consejo parroquial, y a veces esos encontronazos no son precisamente en la reunión, son en los pasillos, son en reuniones particulares, y ahí se dice y se habla y se juzga, y los consejos tienen, si son comunicadores por excelencia, los consejos tienen que ser ese lugar donde se viva la alegría. Y la alegría se suscita por una buena comunicación. Comunión, que tenga como principio comunión. ¿Qué comunicamos en el consejo? Ánimo, alegría, testimonio, amor. ¿Qué más se comunica en el consejo? Palabras generadoras de vida. ¿Perdón? Tantas cosas que tendrían que generar los consejos, que tendrían que comunicar. Bien, Jesús pues es el gran comunicador. Por eso la gente desde el principio se quedaba admirada de lo que decía y por eso lo seguían. Como consejos tenemos que ser generadores de esta alegría del Evangelio. Consejos que vivan no preocupados de cómo van a sacar la construcción, preocupados de la evangelización, preocupados de presupuestos, preocupados de tantos proyectos. Más bien los consejos con gran esperanza y gran ánimo, ¿verdad? Ocupándose pues de las cosas de Dios, teniendo en cuenta que son precisamente las cosas de Dios, y si están sustentadas en Él, y si Él mismo nos las presenta, llegarán a feliz término. Tenemos que tener los consejos llenos de esperanza, pero para que un consejo pueda aprender de todo esto, tiene que aprender también a comunicarse con Dios. ¿Qué tanto nos comunicamos con Dios? Tercero, la iglesia es comunicación. La misión de la iglesia pues es evangelizar. Y por eso me atreví a decir que este año de la comunicación es retomar todos los énfasis de los años anteriores, desde las tareas fundamentales, por eso son fundamentales. La iglesia está llamada a comunicar el evangelio, anunciando la palabra de Dios, querigma, viviendo y celebrando los sacramentos, la liturgia, y estar siempre al servicio de la caridad, la diaconía, en los diferentes contextos como es la familia, los jóvenes, los laicos en defensa de la vida, promoviendo las vocaciones y los servicios y ministerios, y en un diálogo continuo, incluso con esa capacidad de vivir un ecumenismo y de promover un diálogo interreligioso. Los consejos tienen esa gran misión porque somos iglesia. La iglesia existe para esto, para evangelizar, es su identidad y es su vocación. Para eso fue fundada por Cristo, para eso vive. Y evangelizar es comunicar. Anunciar a los hombres la buena noticia de Jesús y ofrecerles la vida abundante. Ofrecerles la vida abundante. La iglesia también tiene el encargo de transmitir el amor de Cristo. Por eso el mandamiento, les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. La cultura mediática nos da la oportunidad de llevar a todos los rincones de la tierra el mensaje de Jesús y su invitación a su vida plena. Ahí es donde entra el tema de los medios, como medios, no como fines. Por eso a esto le llamamos cultura mediática, al uso de los medios como instrumentos para llevar a todos los rincones de la tierra el mensaje de Cristo. En ese sentido, la iglesia se autorrealiza en el plano de la comunicación, porque es vocación propia comunicar. Y cuando lo hace,
se autorrealizan. Fíjense, los consejos, cuando entendemos que somos portadores de una gran noticia, no nos la aguantamos. No podríamos aguantarnos, tendríamos el deseo, el anhelo de compartirla, de transmitirla. Y en ese sentido, los consejos pues tienen ahí una oportunidad de vivir una experiencia de comunicación y de encuentro, que ya podamos ir como el anciano, si no, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Ese anhelo de poseer a Cristo al grado de desear estar con Él, es abrazarlo, aquí como la señora trae a su niño, Dios, no lo sueltan, abrazarlo. Y así tenemos que abrazar la palabra, tenemos que abrazar a Cristo, y es un abrazo compartido que genera comunión entre nosotros. La iglesia es pues comunión. Y cuarto y último, me quedan 2 minutos, ¿verdad? Los medios de comunicación, ya pensando en lo concreto respecto a los medios, teniendo en cuenta que Dios es origen y fundamento de toda comunicación, comunión, que Cristo es el comunicador por excelencia, porque es la palabra del Padre, y que la luz y la vida, y que la iglesia, su misión y vocación es precisamente comunicar, anunciar esta buena noticia. Por lo tanto, nos lo apropiamos porque es nuestra vocación propia. Año de la comunicación es comprender esta vocación. Año de la comunicación no es tanto, insisto, en tener medios, sí hay que usarlos, pero es la oportunidad de sintetizar y de entender todos estos énfasis que hemos estado trabajando durante estos años. Los medios de comunicación están al servicio de la comunidad humana y del progreso social. La iglesia, en el uso de los medios propios, debe ser cada día más la voz de los sin voz. Esto es interesante, es un reto enorme, ser voz de los sin voz, ser voz de los desposeídos, ser voz de los que sufren, ser voz de aquellos que viven la injusticia y que no hay quien los ayude, ser voz en los momentos de violencia, ser voz de los migrantes, ser voz de las mujeres maltratadas, ser voz de los niños abusados, ser voz de los desposeídos. Por eso los medios de comunicación y la proclamación de las palabras tienen que estar con esta clara conciencia al servicio de la comunidad humana y al servicio del progreso social. Tenemos que vivir el anuncio con gozo y la denuncia con valentía. Los consejos de pastoral aquí tienen que estar bien atentos, porque eso es lo que hacen. Ellos que viven las realidades cotidianas, viven y sufren muchas veces la economía, la política y tantas otras cosas. Ahí es donde pueden dar precisamente su consejo. ¿Cómo podemos ser actores de una auténtica transformación de la comunidad, en bien de la justicia, de la paz, en bien de la verdad y del progreso social? Me queda un minuto, ¿verdad? En este sentido, que la iglesia da a las comunicaciones e ilumina de forma excepcional los medios de comunicación y el papel que estos han de jugar de acuerdo con el plan providencial de Dios en la promoción del desarrollo de las personas y de las sociedades humanas. En ese sentido, ya el documento de Aparecida ha manifestado la importancia de la pastoral de la comunicación
que es la acción propia de la iglesia que genera una cultura frente a la cultura mediática. Cómo nosotros animamos desde el Evangelio esta cultura de los medios. Por eso la evangelización y los medios de comunicación es un tema fundamental dentro del año de la pastoral de la comunicación. La iglesia no puede cometer el grave error de evangelizar con estructuras caducas y mucho menos prescindir de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Tenemos que ponerlos al servicio del evangelio de acuerdo a las circunstancias, a las condiciones. Acabo de estar en el hermoso decanato de Guanajuato. Estuvimos en Jichú dando un curso de comunicación hermoso. ¿Quiénes estuvieron? Ahí están. Bueno, digo yo que hermoso, a mí me gustó, pero no sé ustedes, ¿verdad? Yo me quedé fascinado, y más porque no teníamos señal. Nada nos interrumpió. Sí, de veras. Llega uno preocupado y levanta uno la mano. No hay señal, como aquí tampoco, creo. ¿Sí, sí hay? Bueno, es que venía comunicándome para decirle, padre, ya voy, no se desespere. Y no podía, pero una hermosa experiencia. Y el párroco de Jichú nos decía qué fundamental es la reunión de consejo en mi parroquia, donde tenemos 64 comunidades. Y nuestra gente viene con tanta alegría a la reunión de consejo, ¿sí? Y vienen por el boletín parroquial. Porque eso les llena de esperanza. Primero porque traen las palabras de su párroco, que después comparten en Zoom, cada una de las 64 comunidades. Luego vienen, sí, los avisos, pero no son tanto los avisos, sino es el proponer una experiencia de dinamismo parroquial con las actividades que allí presentan. Es una alegría, va a haber esto, va a haber lo otro, o sea, hay un dinamismo, y tenemos reunión de esto, y se va a planear esto, y va a iniciar esto. Esa es una comunicación. Y después lo constaté porque ya regresando después del curso, bajamos por un camino de terracería rumbo a Victoria. Llevaba tiempo y pues nos bajamos. En vez de regresar por San Luis de la Paz, nos fuimos por Victoria. Se nos antojó un refresco y llegamos con una señora, ¿doña qué? No, ya no recuerdo. Pues ahí una casita hermosa, nos tomamos un refresquito y qué bendición. Ahí me dio una lección de comunicación. Y me dijo, padre, lo importante es estar comunicado, y aquí nos comunicamos con el boletín parroquial. Y nos vamos turnando, somos tantas familias aquí, y un día le toca a uno, otro día al otro, y ya esperamos a fecha para saber qué noticias nos tiene nuestro párroco. Son cosas muy simples quizás para nosotros que vivimos aquí, que podemos hacerlo con teléfono y internet, pero allá no era tanto el boletín, sino era el encuentro. Y la comunicación es el encuentro, es lo que estamos haciendo aquí. Aquí lo importante del año de la comunicación, o del tema de la comunicación, es el poder encontrarnos. Nos da gusto encontrarnos. ¿Sí nos da gusto, verdad? Sí. Aunque haga frijito, antes mejor, ¿verdad? Me quedan 30 segundos. Bien. Pues yo quiero terminar motivándolos. No es mi voz, sino es el plan pastoral, que sabemos que es la voz de Dios. Y en este año se nos está hablando y se nos está invitando a vivir precisamente el año de la comunicación. Y que ojalá iluminemos este año con estos elementos. Si sirven de algo, pues se los ofrecemos, ¿verdad? Dios, principio y origen, fundamento de toda comunicación. Cristo, comunicador por excelencia. La iglesia, su vocación es comunicar, generar comunión. Y nuestra comunicación es hacer uso de los medios para poder generar progreso y comunidad humana. Yo creo que eso puede iluminar nuestra comunión.
que aprendamos a encontrarnos, no a vivir encontronazos, a encontrarnos. Y termino pues con la oración que hemos promovido durante muchos años, hoy con mayor énfasis. Y fíjense el contenido que tiene esta oración. Señor Jesucristo, tú que fuiste enviado de parte del Padre para anunciarnos la buena noticia de la salvación, que Dios es nuestro Padre del cielo, que todos somos hermanos y herederos de una vida que dura para siempre y que llamamos Evangelio. Te pedimos que nosotros, los que hemos recibido la encomienda social de comunicar a los hombres entre sí y de hacerlos partícipes de las penas y de las alegrías, de los dolores y de las esperanzas que rodean al ser humano en este mundo, haz que cumplamos esta misión con grandeza de corazón y actitud de miras, que comuniquemos siempre la verdad, que descubramos lo bello y hermoso de este mundo, que sepamos hacernos solidarios con el dolor y los sufrimientos del pobre para colaborar en la redención de toda miseria humana, que el débil encuentre en nosotros el eco de su voz, que el oprimido sienta rescatada su dignidad, que el poderoso descubra su responsabilidad, y que todos, sirviéndote los hermanos, te reconozcamos como camino, verdad y vida, y así seamos hallados dignos de tu presencia en el cielo. Que el arcángel San Gabriel, Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, sean nuestros protectores y guías en esta ardua y noble misión que nos has encomendado. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Cuánto frío tienen? Acá donde estamos llega más, ¿eh? ¿Allá no? Dice el padre Martín que siquiera se pongan de pie y luego se sienten mientras, porque le toca el último. Siéntense, por favor. Le toca el último punto. Yo los veo muy sonrientes, no sé si es por la alegría del Evangelio o por el frío. Pero todos se ven con una sonrisota de oreja a oreja. Bueno, vamos a empezar este último punto. Voy a compartirles 8 pensamientos. Espero sean ligeritos. Primero, el obispo de Recife, en Brasil, frente a la pobreza que vivía su pueblo, él, observando la pobreza, él dijo esta frase con la cual quiero empezar este momento. Él decía: cuando uno sueña solo, es solo un sueño. Cuando sueñas con los otros, es el comienzo de la realidad. Repito, cuando uno sueña solo, es solo un sueño. Cuando sueñas con los otros, es el comienzo de la realidad. Porque ante la realidad que vemos, que observamos, un corazón cristiano siempre busca dar una respuesta. Y la respuesta empieza con un sueño. La segunda idea que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Las grandes cosas de la vida han iniciado siendo un sueño. Un sueño. Piensa, por ejemplo, tu casa. Tu casa inició con un pensamiento solitario. Pero cuando compartiste este pensamiento
con alguien, empezó a ser realidad. Las cosas grandes de la vida inician a veces con una idea brillante. A alguien de repente se le ocurre una idea brillante, pero cuando la comparte con nosotros, entonces empieza a ser realidad, y son las obras que permanecen en la historia. Las grandes cosas inician con un deseo fugaz. En un momento dado, un momento de lucidez, a alguien se le ocurre un deseo frente a una cosa, pero cuando ese deseo se comparte con los demás, entonces empieza la realidad. Las grandes cosas empiezan con un ideal, una idea, un ideal, algo. Cuando se comparte con los demás, entonces empieza a ser realidad. En el momento en que este pensamiento, esta idea, este deseo es compartido y es asumido por otros, entonces es el principio de la realidad. Un sueño solo es solo un sueño. Cuando se comparte con los demás, es el principio de la realidad. Tercera idea. Nuestra diócesis de Querétaro nace con un ideal de ser un solo rebaño con un solo pastor. Hace 150 años, bueno, ya 151, ¿a quién se le ocurriría una diócesis en este territorio de Querétaro y parte de Guanajuato? Nace con un ideal, que aquí creciera un rebaño con su pastor. La diócesis de Querétaro nace con el sueño de crear una unidad pastoral en el territorio del estado de Querétaro y de la parte de Guanajuato. Nace con un sueño. ¿Quién soñaría este sueño? Que hoy es realidad. La diócesis de Querétaro nace con el deseo de acercar la salvación a estos pueblos. Imagínense ustedes, cuando aquí Colón era un puñado de casas, cuando la principal labor de los misioneros era juntar a las familias dispersas por estos montes, por estos cerros, por estas cañadas, para enseñarles a vivir comunitariamente. El deseo de acercar la salvación a todos estos pueblos. La diócesis de Querétaro nace con un pensamiento de impulsar un dinamismo evangelizador. Los que pensaron en la diócesis de Querétaro soñarían con esta asamblea de la cual hoy nosotros formamos parte. Pensarían en este dinamismo evangelizador del cual hoy nosotros somos agentes activamente. Cuando todos asumieron este sueño, llegó a ser una realidad la diócesis de Querétaro el 7 de febrero de 1864. Un sueño hecho realidad. Cuarta idea. Nuestro plan de pastoral, el que ahora nos guía y nos va marcando el proceso y el camino de la salvación en esta diócesis, nuestro plan de pastoral empezó siendo un comentario de pasillo entre algunos sacerdotes. Muchos sacerdotes recuerdan estos comentarios. El plan de pastoral nació con una idea entre algunos parroquianos, y quizá aquí hay algunos de ustedes. Nació como un ideal entre algunos audaces pastoralistas.
nace como una preocupación por responder a la realidad pastoral. Cuando todas estas ideas, deseos, pensamientos se comparten, entonces el sueño se hace realidad que hoy nosotros tenemos en nuestro plan diocesano de pastoral. Quinta idea. Hace 150 años de la fundación de nuestra diócesis, bueno, hoy ya 151, hicimos un recorrido histórico para darle gracias a Dios por todos los esfuerzos desde la llegada del Evangelio a estas tierras, la formación de la diócesis, hasta el momento que estamos viviendo nosotros ahora. Y le dimos gracias a boca llena. Indudablemente que todos indudablemente que recordamos ese 7 de febrero del año pasado. A ver, alce su mano quien estuvo en esa celebración. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya fuimos parte de la historia. Vivimos a 150 años, vivimos con alegría, celebramos la belleza de nuestra fe. ¿Cuánto se nos ha insistido en que nuestra fe es una verdadera y auténtica belleza que atrae, seduce y jala? Hoy, después de 151 años, nosotros proyectamos nuestro futuro con una grande esperanza. Y ahora vemos nosotros, después de 150 años, vemos nuestra iglesia hacia los 200 años de vida. Sexta idea. Un nuevo sueño diocesano. Este nuevo sueño diocesano, hoy nosotros sentados en la historia, hoy nosotros sentados en nuestra realidad, hoy nosotros soñamos nuevamente. Hoy tenemos un sueño. Hoy proyectamos nuestra iglesia hacia el año 200 de su fundación. En este sueño, ahí nosotros ponemos nuestros ojos. El equipo que nos tocó coordinar estos 150 años de la fundación de la diócesis de Querétaro, hemos ya puesto nuestros ojos en el año 200 de la iglesia queretana. Ahí hemos lanzado nuestra mirada. Ahí nosotros vemos con esperanza nuestro futuro como un pueblo católico. Si nosotros nos preguntamos ahora, pregúntese cada quien, ¿cómo piensan ustedes la iglesia de aquí a 50 años? Necesitamos soñar. Necesitamos tener una idea. Necesitamos tener un deseo. Necesitamos compartir este sueño para hacerlo realidad. Hoy, nosotros sentados aquí en nuestra historia nos preguntamos, ¿qué vemos a lo lejos? ¿Qué vemos de aquí a 50 años? ¿Qué esperamos en la fe de aquí a 50 años? ¿Qué deseamos con esperanza? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros de aquí a 50 años ya no estaremos aquí. Y necesitamos